Sacó los restos de un avión que luego se dio cuenta parecía el tipo de avión en el que desapareció Glenn Miller. 15 de diciembre de 1944, bajo los cielos nublados de Europa, un pequeño avión desaparece sin dejar rastro, llevando consigo a una de las figuras más icónicas del siglo XX, Glenn Miller, el legendario líder de banda cuya música inspiró a millones. Estaba en ruta a París, pero nunca llegaría. Ahora, 80 años después, en una mañana igualmente brumosa, los científicos que realizaban un barrido rutinario con sonar sobre el Canal de la Mancha hicieron un descubrimiento notable. ¿Podría ser esta la clave para finalmente desentrañar lo que le sucedió al legendario líder de la banda? Primera etapa de la vida. Alton Glenn Miller, nacido en Clarinda, Iowa, era hijo de Mattie Lou Miller y Louis Elmer Miller. Durante la escuela secundaria, decidió añadir una N extra a su segundo nombre, convirtiendo Glenn en Glenn. Al igual que su padre, Louis Elmer, y sus hermanos, Elmer Dean, John Herbert y Emma Irene, Miller era conocido por su segundo nombre, Glenn. Según Dennis Sprague de los archivos de Glenn Miller, Miller usaba su primer nombre, Alton, para propósitos legales y oficiales, por lo que aparece en documentos como sus registros militares y licencias de conducir. Su nombre formal, Alton G. Miller, está inscrito en las tablas de los desaparecidos en el Cementerio y Memorial Americano de Cambridge, en Inglaterra. Su lápida conmemorativa en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, dice: Mayor Alton Glenn Miller, Ejército de los Estados Unidos, Cuerpo Aéreo. Un árbol conmemorativo dedicado el 15 de diciembre de 1994, el 50º aniversario de su muerte, se encuentra en la sección 13 en Wilson Drive, en honor a los veteranos de la Orquesta de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Mayor Glenn Miller. Miller comenzó su educación en North Platte, Nebraska, antes de que su familia se mudara a Grant City, Missouri, en 1915. Allí ganó suficiente dinero ordeñando vacas para comprar su primer trombón y se unió a la orquesta del pueblo. Aunque inicialmente tocaba la corneta y la mandolina, cambió al trombón en 1916. En 1918, la familia se mudó a Fort Morgan, Colorado, donde Miller asistió a Fort Morgan High School. En el otoño de 1919, se unió al equipo de fútbol americano FMHS Maroons, que ganó la Conferencia de Fútbol Americano del Norte de Colorado en 1920. Miller obtuvo el título de Mejor a la Izquierda en Colorado en 1921. También contribuyó como editor de su anuario escolar, Memories, durante 2 años. Curiosamente, su nombre se escribía tanto como Glenn y Glenn en los anuarios que editó, el nacimiento de un ícono musical. El viaje musical de Glenn Miller despegó cuando se mudó a las vibrantes calles de la ciudad de Nueva York. Allí, se sumergió de lleno en el sistema Schillinger de composición y arreglo musical, un enfoque revolucionario liderado por el renombrado Joseph Schillinger. Bajo la tutoría de Schillinger, Miller creó una pieza originalmente llamada Miller's Tune, que más tarde sería rebautizada como Moonlight Serenade. Esta melodía encantadora se convirtió en la firma de Miller, mostrando su estilo distintivo y destacándolo en el mundo de la música. En 1926, Miller se lanzó a la carretera, de gira con varias bandas y eventualmente uniéndose a la orquesta de Ben Pollack en Los Ángeles. También tocó junto al talentoso Victor Young, absorbiendo conocimientos de algunos de los mejores músicos de la época. Inicialmente, Miller se destacó como el principal solista de trombón, pero su prominencia fue eclipsada cuando el excepcionalmente hábil Jack Teagarden se unió a la banda. Este cambio hizo que Miller se diera cuenta de que su verdadero talento no solo residía en interpretar, sino en arreglar y componer música. Para 1928, había publicado 125 solos de jazz para trombón, un testimonio de su destreza y arreglos. Mientras estaba con la banda de Pollack, Miller compuso varias piezas, incluyendo su obra debut, Room 1411, coescrita con la emergente leyenda del jazz, Benny Goodman. En 1928, después de regresar a Nueva York, Miller se reunió con su novia de la universidad, Helen Berger, y se casaron. Luego se unió a Red Nichols and His Five Pennies, contribuyendo a las bandas de foso para éxitos de Broadway como Strike Up the Band y Girl Crazy, trabajando con nombres notables como Benny Goodman y Gene Krupa. A medida que la década de 1920 dio paso a la de 1930, la carrera de Miller floreció. Trabajó como trombonista independiente con gigantes del jazz como Tommy Dorsey, Benny Goodman y Joe Venuti. Sus arreglos para los hermanos Dorsey produjeron éxitos como Annie's Cousin Fanny y Tomorrow's Another Day.
En 1935, Miller asumió un papel importante al dirigir una orquesta estadounidense para el líder de banda británico Ray Noble. Esta experiencia fue crucial para dar forma a su sonido característico, un clarinete principal apoyado por 4 saxofones, un estilo que definiría su big band. Miller incluso apareció en la película The Big Broadcast of 1936, actuando con la orquesta de Ray Noble, junto a estrellas como Dorothy Dandridge y los hermanos Nicholas, quienes más tarde trabajarían con él en otros proyectos. A pesar de sus éxitos con varios grupos, nada se comparó con el impacto y éxito de su propia banda icónica. El sonido característico de Miller. En 1937, Miller dio un salto audaz al formar su propia banda. Desafortunadamente, no alcanzó las notas altas que él esperaba. La banda luchaba por hacerse un nombre en medio de un mar de competidores musicales, y para 1938 estaba claro que la empresa no iba como se planeaba. Incluso el legendario Benny Goodman no pudo evitar ofrecer un consejo, diciéndole a Miller: «No sé, Glenn, solo sigue con ello». Pero Miller no era alguien que se desanimara fácilmente. Decidido a crear un nicho único, decidió experimentar con un sonido que lo diferenciara. Su idea era revolucionaria: usar el clarinete para tocar la melodía mientras un saxofón tenor tocaba la misma nota una octava más baja, y los saxofones restantes armonizaban dentro de una sola octava. Este enfoque novedoso pronto se convertiría en la firma de Miller. Un golpe de suerte llegó cuando el gerente musical George T. Simon presentó a Miller a un talentoso saxofonista llamado Wilbur Schwartz. Miller contrató a Schwartz, pero en lugar de hacerlo tocar el saxofón, lo convirtió en el clarinetista principal. Esta audaz decisión añadió un toque distintivo a la música de Miller, creando un estilo que era instantáneamente reconocible y diferente de las muchas otras bandas de finales de la década de 1930. En una entrevista de 1909 con la revista Metronome, Miller compartió su secreto para destacar. Mientras que otras bandas a menudo dependen de los mismos trucos de siempre para las introducciones y transiciones, nuestro estilo es diferente. Nuestro quinto saxofonista, que principalmente toca el clarinete, ayuda a que nuestra música sea única e inolvidable. Septiembre de 1938 fue un punto de inflexión para Miller, cuando la orquesta de Glenn Miller firmó con Bluebird Records, parte de RCA Victor, gracias al empresario Cy Shribman. Este acuerdo marcó el comienzo de su éxito. La suerte de la banda cambió con una actuación destacada en el Meadowbrook Ballroom en Nueva Jersey, seguida de un espectáculo histórico en el Glen Island Casino en New Rochelle, Nueva York, donde establecieron un nuevo récord de asistencia. Para 1939, la orquesta de Miller había irrumpido en la escena musical estadounidense. Sus animadas melodías eran el alma de las rocolas en todo el país, con la revista Time elogiando sus discos como algunos de los más queridos en la nación. Su éxito arrollador de 1940, Tuxedo Junction, rompió récords, vendiendo la asombrosa cantidad de 115,000 copias en solo una semana, consolidando su estatus como un fenómeno en las listas de éxitos. Su ascenso a la fama continuó con una actuación histórica en el Carnegie Hall en octubre. Allí compartieron el escenario con otras leyendas de las big bands como Paul Whiteman, Benny Goodman y Fred Waring. Pero su influencia se extendió mucho más allá de la sala de conciertos. Desde diciembre de 1939 hasta septiembre de 1942, cautivaron a las audiencias de radio con un programa semanal en CBS patrocinado por Chesterfield Cigarettes. Las primeras 13 semanas del programa presentaron a las hermanas Andrews, añadiendo un brillo extra a sus ya deslumbrantes transmisiones. En 1942, la orquesta de Glenn Miller alcanzó un hito histórico al recibir el primer disco de oro por su éxito, Chattanooga Choo Choo. Este logro marcó un punto culminante en su carrera, destacando su inmensa popularidad. La canción, impulsada por las dinámicas voces de Gordon Tex Beneke, Paula Kelly y los Modernaires, junto con el estilo característico de Miller, capturó el espíritu optimista de la época y se convirtió en un clásico perdurable. Los talentos de la orquesta no se limitaron a las ondas de radio. Hicieron apariciones memorables en 2 películas de la 20th Century Fox, Sun Valley Serenade y Orchestra Wives. En Sun Valley Serenade aparecieron de manera destacada junto al comediante Milton Berle, ofreciendo una actuación memorable de Chattanooga Choo Choo. Al año siguiente, regresaron a la pantalla grande en Orchestra Wives, una comedia musical dramática que exploraba las vidas de los miembros de la banda y sus esposas durante la gira, con un joven Jackie Gleason haciendo una aparición humorística como el bajista de la banda. Mientras que al público le encantaba la música de Miller, algunos críticos de jazz estaban menos impresionados. Criticaban el sonido pulido de la banda, argumentando que carecía de la espontaneidad y la improvisación del verdadero jazz.
Algunos incluso acusaron a Miller de priorizar el éxito comercial sobre la autenticidad artística. La respuesta de Miller fue clara: no quiero una banda de jazz. Entendía perfectamente los deseos de su audiencia y los entregaba con una precisión y consistencia inigualables. Algunos críticos, como Doug Ramsey, sentían que el estilo de Miller era demasiado predecible y carecía de verdadera profundidad u originalidad. Creían que su música seguía una fórmula que no rompía barreras, pero no todos estaban de acuerdo. Críticos de jazz como Gunther Schuller y Gary Giddins defendieron a Miller, argumentando que su música tenía un encanto especial que conectaba profundamente con los oyentes. Giddins incluso comparó Moonlight Serenade de Miller con una respuesta pavloviana, provocando una reacción emocional en las personas que pocas otras canciones podían lograr. Aunque Schuller reconoció que el sonido de Miller tenía sus defectos, incluyendo algunas voces inestables de sus cantantes, también reconoció el impulso y la ambición de Miller. Schuller creía que si Miller hubiera vivido más tiempo, su legado musical podría haber sido aún más profundo. El debate sobre la contribución de Glenn Miller a la música todavía genera discusiones animadas. Algunos lo ven solo como un éxito comercial, mientras que otros lo consideran un pionero que transformó la era de las big bands. No importa de qué lado estés, es imposible ignorar el gran impacto que Miller tuvo en la música popular y su duradera reputación como uno de los líderes de banda más queridos de la historia. La Glenn Miller Orchestra fue mucho más que solo una banda con melodías pegajosas. También causaron sensación en Hollywood. Su talento brilló no solo en el escenario, sino también en la pantalla grande en dos grandes películas producidas por 20 Siglo Fox. La primera de estas películas fue el éxito de 1941, Sun Valley Serenade, donde Glenn Miller y su orquesta estaban en el centro de atención. En este divertido musical lleno de nieve, compartieron el protagonismo con el ingenioso Milton Berle y ofrecieron al público una actuación espectacular de su éxito en las listas, Chattanooga Choo Choo. Al año siguiente, en 1942, la orquesta volvió a la acción en otra película, Orchestra Wives. Esta fue una animada mezcla de música y drama, contando la historia de los miembros de la banda y sus esposas mientras estaban de gira. Como un extra, presentaba a un joven Jackie Gleason, quien robó escenas como el adorable y bromista bajista de la banda, Servicio Militar. En el apogeo de su éxito, en 1942, Miller tomó una decisión que le cambiaría la vida. Eligió dejar atrás su carrera civil increíblemente popular, que le había ganado la asombrosa cantidad de $20,000 a la semana, para unirse a las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue aún más notable porque, a los 38 años, Miller estaba casado y usaba gafas correctivas. Había sido clasificado como 3A para el reclutamiento, lo que significaba que era poco probable que fuera llamado al servicio debido a su edad y estado familiar. Inicialmente, Miller intentó unirse a la Marina de los Estados Unidos, pero su solicitud fue rechazada. En ese momento, la Marina estaba envuelta en un escándalo que involucraba a celebridades que supuestamente recibían comisiones para evitar el reclutamiento. Aunque Miller no tenía conexión con el escándalo, este bloqueó su oportunidad de servir en la Marina. Sin desanimarse, Miller se dirigió al ejército de los Estados Unidos, donde ya había estado explorando en silencio posibilidades de alistamiento. En marzo de 1942, durante un viaje a Washington, se reunió con funcionarios de la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército y las Fuerzas Aéreas del Ejército. Luego, el 12 de agosto de 1942, envió una carta detallada de 3 páginas al general Charles Young, expresando su pasión por modernizar la música militar y su genuino deseo de contribuir al esfuerzo bélico no por miedo al reclutamiento, sino por dedicación. Esta carta llegó al general Brehon Somerville, el comandante de las fuerzas de servicio del ejército, quien aprobó la comisión de Miller. El 8 de septiembre de 1942, el ejército informó a Miller que había sido comisionado y se le concedió un mes para finalizar sus compromisos civiles. El 24 de septiembre de 1942, Miller realizó su última transmisión comercial para Chesterfield Cigarettes. En un momento memorable y amable, presentó a su competidor, Harry James, como su sucesor, un gesto que James siempre recordaría con cariño. Solo 2 días después, Miller realizó su última transmisión civil en el Coca-Cola Victory Parade of Spotlight Bands. Su última actuación con Glenn Miller y su orquesta tuvo lugar en el Teatro Central en Passaic, Nueva Jersey, el 27 de septiembre de 1942. Luego, el 7 de octubre de 1942, Miller se presentó oficialmente para el servicio en el 7º Comando de Servicio en Omaha como capitán en el Cuerpo de Especialistas del Ejército. Después de completar un mes de entrenamiento en Fort Meade, Maryland, fue transferido a las Fuerzas Aéreas del Ejército por el general Hap Arnold el 25 de noviembre de 1942.
Miller fue enviado a Maxwell Field en Alabama, donde comenzó a trabajar como oficial asistente de servicios especiales, visitando varias bases de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas del Ejército para entender la misión del comando. Su presencia se sintió rápidamente al hacer apariciones en transmisiones nacionales como Army Hour de NBC y tocar junto a los Ritmers, una banda de 15 integrantes, en estaciones de radio militares locales, llevando su estilo musical característico a las tropas. A partir del 1 de enero de 1943, Miller recibió una asignación prestigiosa en el Cuartel General de las Fuerzas Aéreas del Ejército, Comando de Entrenamiento Técnico de las Fuerzas Aéreas del Ejército, estacionado en Knollwood Field en Southern Pines, Carolina del Norte. Reportando directamente al general Walter R. Weaver, Miller asumió el emocionante papel de director de bandas para el Comando de Entrenamiento Técnico de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Con su propuesta para un programa oficial de bandas aprobada rápidamente, la visión de Miller comenzó a tomar forma. Pronto, Miller se encontró en el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Aéreas del Ejército en Atlantic City, Nueva Jersey, donde seleccionó a músicos talentosos para varias bandas de bases de las Fuerzas Aéreas del Ejército en todo el país. No solo ayudó a formar muchas de estas bandas, sino que también reclutó talento de primer nivel para una unidad especial de élite que él mismo lideraría. La AAF ya había establecido su primera unidad de producción de radio y orquesta en Hollywood, bajo el mando del mayor Eddie Dunstetter y el director musical sargento maestro Felix Slatkin. Pero Miller tenía un plan aún más grandioso en mente. Se le encomendó la tarea de formar y dirigir la segunda unidad de producción de radio y orquesta de la AAF, transmitiendo y grabando desde Nueva York. Autorizada el 20 de marzo de 1943, la unidad de Miller se alojó en la Escuela de Entrenamiento de la AAF de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Los músicos que Miller reunió provenían de lo mejor de ambos mundos, destacados intérpretes de jazz de las principales big bands y músicos clásicos altamente capacitados de las principales sinfonías. Juntos, bajo la dirección de Miller, crearon una fusión innovadora de jazz, música popular y melodías clásicas ligeras, con la adición de cuerdas. Un paso audaz e innovador que superó los límites de la orquesta civil anterior de Miller. Esta unidad se convertiría en una potencia de entretenimiento tanto para las tropas como para el público durante la guerra. El vuelo final. Durante su estancia en Inglaterra, la orquesta de Glenn Miller se convirtió en uno de los actos musicales más solicitados, actuando en innumerables bases aéreas estadounidenses y levantando el ánimo de las tropas con su sonido característico. Su música proporcionó un impulso vital a la moral durante tiempos difíciles. Sus programas de radio ganaron un gran seguimiento, presentando apariciones especiales de grandes estrellas americanas como Bing Crosby y Dinah Shore. En un momento memorable, Shore incluso se unió a Miller en los famosos Abbey Road Studios, donde trabajaron en transmisiones en alemán dirigidas a las líneas enemigas. Esta colaboración mostró cuán poderosa podía ser la música, cruzando fronteras y elevando a quienes la escuchaban. La música de la banda resonó con el personal militar de todos los rangos, y su concierto en el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea fue grabado por la American Forces Network, difundiendo sus armoniosas melodías por todas partes. Para noviembre de 1944, Miller, junto con su oficial al mando, David Niven, recibió permiso para trasladar la banda de Inglaterra a Francia. París parecía el lugar perfecto para basar sus transmisiones de radio, permitiéndoles entretener tanto a los soldados heridos en hospitales como a aquellos de permiso del frente. Sin embargo, antes de poder hacer el traslado, tuvieron que abordar la ardua tarea de pregrabar 80 horas de emisiones, un desafío agotador que los llevó al límite. Mientras tanto, los preparativos en Francia avanzaban dolorosamente lentos, lo que aumentaba la creciente frustración de Miller. Niven, decidido a acelerar las cosas, ordenó a Miller reemplazar a su oficial ejecutivo, el teniente Donald Haynes, y volar a París él mismo para finalizar los arreglos. Después de terminar sus últimas grabaciones y transmisiones el 12 de diciembre de 1944, Miller y su famosa banda se preparaban para su próxima misión, dirigirse a Francia y elevar la moral de las tropas. Miller había reservado originalmente un vuelo de Londres a París el 14 de diciembre, pero el mal tiempo cerró los cielos, causando que su vuelo fuera cancelado. Frustrado por el retraso y ansioso por llevar a su banda a su destino, Miller se puso nervioso. No quería retrasarse, así que cuando su colega, Jerry Gray, mencionó que el teniente coronel Norman Bessal tenía un vuelo programado a Francia el 15 de diciembre, Miller vio una oportunidad. Bessal iba a volar en un Nordin UC-64A Norseman, una pequeña aeronave. Aunque las órdenes de viaje oficiales de Miller no le autorizaban a volar en ese avión en particular, decidió arriesgarse.
Sin informar a sus superiores ni al cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SHAEF, Miller aceptó la oferta de Bessal. El día 15, el Norseman despegó de RAF Twinwood Farm llevando a Miller, Bessal y al piloto John Stuart Morgan. Pero ocurrió una tragedia. En algún lugar sobre el Canal de la Mancha, el avión se desvaneció en los cielos nublados. Nunca llegó a Francia, desapareciendo sin dejar rastro. Al día siguiente, el caos de la batalla de las Ardenas estalló, desviando la atención del avión desaparecido. No fue hasta diciembre 18 que la octava Fuerza Aérea y SCHEF se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Miller, uno de los músicos más queridos de la época, simplemente había desaparecido. El misterio de lo que le sucedió a él, Basil y Morgan permanecería sin resolver durante años, dejando a los fanáticos e investigadores desconcertados por la trágica desaparición. ¿Accidente de avión o fuego amigo? La versión oficial sobre la desaparición del vuelo de Miller es que las malas condiciones meteorológicas fueron las culpables. Durante varios días, la densa niebla y las nubes bajas habían dejado en tierra los vuelos, y el clima en Francia era igual de malo. El piloto John Morgan había pedido retrasar el vuelo debido a la mala visibilidad, pero los controladores aéreos franceses rechazaron su solicitud. Sin embargo, el teniente coronel Basil decidió anular a los controladores e insistió en que el vuelo procediera según lo planeado, con la esperanza de asegurar que Miller llegara a París a tiempo. Esta decisión aumentó la tensión de la situación. Miller, ya nervioso por volar, supuestamente preguntó, ¿dónde diablos están los paracaídas? Y la respuesta de Basil fue, ¿qué pasa, Miller? ¿Quieres vivir para siempre? Este intercambio solo aumentó la sensación de inquietud e insinuó la tragedia por venir. A lo largo de los años, han surgido varias especulaciones sobre lo que causó la desaparición del avión. Algunos sugieren que la decisión de volar en condiciones tan peligrosas fue un factor importante. También hay preocupaciones de que el piloto Morgan podría no haber estado completamente capacitado para volar el Norseman solo con instrumentos. Esta falta de pericia podría haber llevado a una desorientación espacial, donde los pilotos pierden la noción de la dirección y la altitud, especialmente en nubes densas. Las simulaciones muestran que un piloto tiene solo 178 segundos para corregir esta desorientación antes de que un accidente se vuelva inevitable, lo que significa que Morgan pudo haber tenido muy poco tiempo para recuperar el control. Añadiendo a la complejidad, el avión Norseman de la década de 1940 era conocido por problemas de carburador que podían llevar a una falla del motor. Las temperaturas bajo cero a grandes altitudes también podían causar la acumulación de hielo en las alas, aumentando el riesgo de un accidente. La combinación de estos problemas podría haber desempeñado un papel en la trágica pérdida del avión y sus pasajeros. Sin embargo, hay nuevas teorías y especulaciones en torno a la misteriosa desaparición de Glenn Miller. Aunque el mal tiempo fue sin duda un factor en la desaparición de Miller, una escalofriante teoría sugiere que el fuego amigo podría haber tenido un papel. El día que el avión de Miller desapareció, una importante incursión de bombardeo sobre Alemania tuvo que ser cancelada debido a la densa niebla. Cuando los bombarderos Lancaster regresaron a la base, necesitaban deshacerse de sus bombas no utilizadas y arrojarlas en un área designada en el Canal de la Mancha. El navegante Fred Shaw, observando desde su bombardero, vio las bombas caer al mar. Por curiosidad, miró alrededor y avistó un pequeño avión volando a 2.500 pies por debajo de la formación Lancaster, dirigiéndose hacia el sur. Para su horror, vio cómo el avión parecía tener dificultades. Luego de repente se volteó y se estrelló en el canal. El bombardero y el artillero trasero de Shaw también vieron el accidente y lo informaron. Pero como la tripulación no estaba en territorio enemigo en ese momento, no se sometieron a un informe y el avistamiento nunca se registró oficialmente. Años después, en 1956, Fred Shaw vio la película The Glenn Miller Story y tuvo una inquietante realización. Se preguntó si el avión que vio estrellarse podría haber sido el de Miller. Al revisar su libro de registro, descubrió que la fecha y el lugar coincidían con la desaparición de Miller. Esta teoría propone que el avión de Miller, siguiendo una ruta estándar utilizada por las fuerzas aliadas para llegar a Francia, podría haber volado accidentalmente a una zona de exclusión aérea cerca del área de Descartes Sur, donde los bombarderos estaban desechando sus bombas. Con poca visibilidad y la limitada experiencia del piloto John Morgan en vuelo por instrumentos, es posible que el avión de Miller se desviara de su curso y terminara en el camino de los bombarderos que regresaban, lo que llevó a que fuera alcanzado por las bombas desechadas. Sin embargo, esta teoría enfrenta escepticismo. Roy Brown, un veterano de Lancaster de esa incursión, duda que el fuego amigo fuera la causa. Brown argumenta que la mala visibilidad y el caos de la misión de bombardeo hacían improbable que alguien pudiera ver un avión pequeño, como el de Miller, entre más de 100 aeronaves y la densa capa de nubes.
También señala la diferencia significativa de altitud entre los Lancasters y el avión de Miller, sugiriendo que habría sido muy difícil que una bomba impactara la aeronave más pequeña desde tal distancia. La teoría controvertida. Otra teoría, una que ha capturado la imaginación de los teóricos de la conspiración y los aficionados a la historia por igual, sugiere que Glenn Miller podría nunca haber abordado ese avión condenado. En 1997, el periodista alemán Udo Olfkott hizo una afirmación audaz y sorprendente. Alegó que documentos gubernamentales secretos contaban una historia completamente diferente sobre la muerte de Miller. Según Olfkott, Miller no pereció en un accidente de avión. En cambio, supuestamente murió de un ataque al corazón en un burdel de París mientras estaba en compañía de una prostituta. Olfkott, quien era conocido por provocar controversias y abrazar teorías de conspiración, dijo que descubrió estos documentos mientras investigaba para un libro sobre el BND, la agencia de inteligencia de Alemania. Argumentó que la muerte de Miller fue deliberadamente encubierta para proteger su legado y preservar la moral entre las tropas. Sus revelaciones causaron bastante revuelo, especialmente después de una entrevista sensacional con un tabloide alemán. Sin embargo, poco después de la entrevista, Olfkott se retractó. Afirmó que sus declaraciones habían sido mal citadas y admitió que nunca tuvo los documentos de los que una vez se jactó. En cambio, ahora decía que la historia le había sido contada por un agente del BND fuera de servicio. Esta repentina retractación arroja unas sombras sobre toda la teoría. Si bien es cierto que la desaparición de Miller no se informó oficialmente hasta 9 días después del accidente, no hay pruebas concretas que respalden las afirmaciones escandalosas de Olfkott. La explicación ampliamente aceptada de que el avión de Miller se perdió sobre el Canal de la Mancha sigue siendo el relato más creíble de su trágico destino. A pesar del atractivo de la teoría alternativa, sigue siendo un relato sin sustancia, dejando la narrativa oficial como la explicación más confiable de lo que le sucedió a Glenn Miller. La teoría del agente secreto. La idea de que Glenn Miller, el renombrado director de orquesta, podría haber sido un agente encubierto durante la Segunda Guerra Mundial es cautivadora. Su papel en los esfuerzos de contrapropaganda contra los nazis le da cierta credibilidad a esta teoría. Miller, fluido en alemán, utilizaba sus transmisiones para enviar mensajes de esperanza y resistencia a los oyentes alemanes. Añadiendo intriga a la historia está la participación del actor David Niven, quien, al igual que Miller, formó parte de estas transmisiones. El trabajo de Niven en Phantom, una unidad especial de reconocimiento, refleja cómo los artistas a veces eran atraídos a operaciones encubiertas durante la guerra. Una teoría particularmente convincente sugiere que la misión de Miller en Francia involucraba mucho más que solo entretener a las tropas. El Dr. James B. Conant, un ex embajador de Estados Unidos, propuso que Miller en realidad estaba actuando como diplomático, enviado para negociar la paz con altos funcionarios alemanes, como Hermann Göring y Gerd von Rundstedt. Conan incluso especula que Miller tenía la autoridad para ofrecer santuario a Werner von Braun, el científico de cohetes que más tarde sería fundamental para el programa espacial de Estados Unidos. Esta teoría también sugiere que la desaparición de Miller no fue un accidente, sino más bien un complot nazi dirigido a sabotear las conversaciones de paz. La narrativa de Conan entrelaza la misteriosa afirmación de que Miller fue llevado a un burdel parisino, supuestamente una fachada para actividades nazis, donde fue asesinado mientras estaba inconsciente. Sin embargo, esta historia se basa en pruebas escasas. Algunos relatos circunstanciales y un informe no verificado de un soldado británico que afirmó haber visto el cuerpo de un oficial estadounidense, supuestamente Miller, siendo retirado de un burdel añaden al misterio. Sin embargo, estas afirmaciones son en gran medida desestimadas como infundadas o casos de identidad equivocada. A pesar de la falta de pruebas concretas, la idea de Miller como un agente secreto sigue siendo una pieza cautivadora del folclore de guerra, continuando alimentando la especulación y el debate. Nuevas pistas. Un nuevo giro ha surgido en el antiguo misterio de la desaparición de Glenn Miller. En enero de 2019, Rick Gillespie de Tigar, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, compartió una pista prometedora que podría finalmente resolver el misterio. En 1987, un pescador inglés, mientras pescaba en el Canal de la Mancha, sacó sin saberlo piezas de lo que podría haber sido el avión desaparecido de Miller. Contactó a la Guardia Costera, pero le aconsejaron desechar los restos si eran de la Segunda Guerra Mundial, ya que podrían considerarse una tumba de guerra. Siguiendo las instrucciones de la Guardia Costera, devolvió los restos al mar. Pasaron los años, pero algo hizo clic cuando el pescador vio más tarde una fotografía del avión Norseman de Miller. Coincidía con los restos que había encontrado.
Notablemente, había mantenido un registro de la ubicación exacta donde había sacado los restos, ofreciendo una pista sólida para los investigadores. Rick Gillespie, quien tiene vasta experiencia en la recuperación de aviones históricos, cree que esta pista podría ser la verdadera. Dado que el Norseman de Miller fue el único de su tipo que desapareció durante la guerra, identificarlo debería ser relativamente sencillo si se encuentra el naufragio. Este descubrimiento podría finalmente revelar las respuestas a una de las desapariciones más desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo potencialmente el cierre tan esperado para los aficionados y entusiastas de la historia por igual. Aunque la búsqueda continúa, la esperanza de encontrar el avión de Glenn Miller persiste, tentándonos con la posibilidad de resolver un misterio que ha cautivado al mundo durante décadas. Hasta entonces, solo podemos especular sobre lo que le sucedió al legendario director de orquesta en ese fatídico vuelo. Honrando a Glenn Miller. El legado de Glenn Miller se honra en numerosos archivos, museos y monumentos en los Estados Unidos e Inglaterra. Su hermano, Herb Miller, dirigió su banda en ambos países hasta finales de la década de 1980. En 1953, Universal International Pictures estrenó The Glenn Miller Story, protagonizada por James Stewart. Sin embargo, la película no incluye ni menciona a Ray Eberle, Marian Hutton o Tex Beneke, quienes fueron miembros importantes de la banda de Miller. Dos ciudades estrechamente vinculadas a la vida temprana de Miller, Clarinda, Iowa y Fort Morgan, Colorado, celebran festivales anuales en su memoria. Desde 1957, Clarinda ha organizado el Festival de Glenn Miller, con actuaciones de la Orquesta Oficial de Glenn Miller, dirigida por Nick Hilscher, así como otras bandas de jazz. El festival también incluye visitas al lugar de nacimiento restaurado de Miller, el Museo del Lugar de Nacimiento de Glenn Miller, y exhibiciones históricas de los archivos de Glenn Miller en la Universidad de Colorado. Los asistentes pueden disfrutar de conferencias sobre la vida de Miller y de un concurso de becas para jóvenes músicos. En 1989, la hija de Miller compró la casa donde él nació, y la Fundación Glenn Miller ahora gestiona su restauración. En Fort Morgan, Colorado, el Glenn Miller Swing Fest se ha celebrado cada verano desde 1996. Este festival celebra los días de escuela secundaria de Miller e incluye presentaciones musicales, baile swing, picnics comunitarios y conferencias. El evento ayuda a presentar a las generaciones más jóvenes la música de Miller y los estilos de baile y moda de la era de las big bands. También recauda fondos para becas para la Escuela Local de Artes Escénicas. Cada año, alrededor de 2,000 personas asisten, manteniendo viva y vibrante la memoria de Miller. 3 de las grabaciones de Glenn Miller han sido honradas con la inclusión en el Salón de la Fama de los Grammy. Este premio especial de los Grammy, introducido en 1973, reconoce grabaciones que tienen al menos 25 años de antigüedad y poseen un valor artístico o histórico significativo. Estos premios celebran el impacto duradero de la música de Miller y su importancia perdurable en el mundo de la música. ¿Qué opinas sobre la controversia en torno a la desaparición de Miller? Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. El próximo video promete ser emocionante.